La W presenta Vicky Dávila. Hoy estamos aquí en la W con la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, solo en segundos. Déjeme saludarla. Espéreme que no tiene la cámara. A ver, ahora sí, doctora Cristina, la saludo, aquí estamos. Mírela aquí está. Un saludo muy especial, Vicky, a todos los oyentes, no a la mesa de trabajo. No les puedo decir que es un buen día porque los colombianos estamos de luto, y estamos de luto no solamente por los casos de Sarita, de Valerie, de Juliana, sino por todo lo que están atravesando nuestros niños y jóvenes en el país y en el mundo. Pues vamos a tener mucho de qué conversar. ¿Usted trae los 50 retos de la ballena azul? Así es, Vicky. Son 50. Son 50. Es impresionante. Y sabe que una cosa, estábamos hablando ahora con Julio de las buenas noticias que llegan desde el bienestar familiar en su gestión. Transparencia acaba de sacar su último informe del riesgo en las entidades oficiales y usted ha mejorado interesantemente. Ay, sí, Vicky, estamos muy contentos. Vengo de la presentación del informe. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar pasó de estar en los 10 peores puestos a los 10 mejores puestos. Esto quiere decir que pasamos del puesto 78 al puesto número 7. Pero se ha tenido que pelear con mucha gente. Ay, sí, Con qué medio batalla, país. Mucho enemigo. qué batalla, mucho enemigo, pero eso se llama voluntad política, y yo sí quiero hacer un llamado a todos los servidores públicos que si tienen voluntad política lo pueden lograr, y yo he demostrado que efectivamente dando peleas, no siendo parte del sistema, sino diciendo que no cuando toca. Es que yo creo que eso es lo fundamental, aprender a decir que no. Sobre y todo a los políticos, me imagino. también a ellos. Sinceramente. Pero no solamente a ellos, es que no solamente los políticos están involucrados en todos estos actos de corrupción frente a nuestros niños, sino también empresas que se crearon, Mafias. fundaciones, mafias que se crearon con un único objetivo, y era robarle los derechos, los recursos a los niños. Entonces usted está cuidando la plática. Espéreme que vamos a tener mucho tiempo para conversar aquí en la W. Déjeme ir con noticias a esta hora, a las 12 del día, 13 minutos. Luz Helena. Una noticia que registramos ayer: el senador y expresidente Álvaro Uribe puso a disposición su fuero presidencial para que se le investigue con relación al caso Odebrecht. Él dijo ayer que asume la responsabilidad de las políticas y que si hay pruebas que lo vinculen a los hechos, pueden disponer de su dignidad. Sin embargo, estuvimos consultando a varios expertos quienes nos aseguran que los fueros, o que este fuero no lo puede dejar, sino que lo podría incluso llegar a perder. Lo que en pocas palabras dice es que no puede disponer de él, sino es obligación de las autoridades. Así lo explicó José Gregorio Hernández, el ex magistrado de la Corte Constitucional, que explica que esto no deja más que ser un mensaje para inspirar transparencia. Que a la luz de la jurisprudencia, hoy por hoy no es tan fácil eso de renunciar al fuero. Yo lo entiendo como una demostración de transparencia. También habló el ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Augusto Ibáñez, quien explicó que los fueros son a favor de las instituciones y no de las personas. Es un tema que ya está resuelto por la Corte Suprema cuando los congresistas renunciaron a su investidura, y la Corte conservó la competencia porque los fueros son a favor de la institución y no de las personas. La decisión está en la Cámara de Representantes. Lo más seguro es que se la niegue, porque el político no puede renunciar al fuero sino perderlo. Son las 12 del día, 14 minutos. Ana María Cuesta, a propósito del informe de transparencia por Colombia. Pues Vicky, el alto consejero anticorrupción de la presidencia, Camilo Cetina, expresó que este informe, que ubica el 60% de entidades públicas del país con un riesgo alto o extremo de corrupción, puede resultar ambiguo y puede abrir preguntas que no se transforman en datos duros. Esto dijo. La medición corre el riesgo de resultar ambigua por dos razones. Primero, porque el índice no es comparable a lo largo de los años. Es decir, la medición cambia de variables de un año a otro, por lo que no resulta 100% claro en qué mejoraron o empeoraron las entidades. Como resultado, las entidades no saben con certeza qué deben ajustar. Valoramos el esfuerzo que es fundamental para que existan este tipo de iniciativas, pero el índice abre preguntas que no se transforman en datos duros para que quienes hacen política pública en el país tomen decisiones más acertadas en lucha contra la corrupción. 12 del día, 15 minutos. Paula Bolívar, a propósito, fíjese, tenemos noticia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. ¿Qué pasó, Paula?
Vicky, pues el Instituto de Bienestar Familiar aseguró que la Comisaría de Familia tomó la decisión de quitarle la custodia a los padrinos de Sara Salazar, la niña de 3 años que fue víctima de abuso sexual. Según la Comisaría de Familia, la pareja tenía bajo su cuidado a 3 menores de 3, 10 y 15 años de edad, quienes al parecer también tenían señales de maltrato infantil. Hasta el momento, los menores se encuentran en un hogar sustituto del ICBF. Doctora Cristina Plazas, este caso de Sarita sí es terrible, porque es que además de todo lo que le ocurrió, hubo mucho tiempo para que le ocurrieran muchas cosas y todo el tiempo estuvo en manos de adultos que no hicieron más que maltratarla, que humillarla, que ultrajarla, abusarla, y pareciera que los demás adultos alrededor estuvieran ciegos. Así es, Vicky. La verdad es que nuestra sociedad está enferma. Cuando uno oye todos los días estos casos tan terribles en los medios de comunicación, nosotros desde el ICBF, que conocemos todos los días unos casos cada vez más aberrantes. Hace poco, yo siempre cuento el caso que más me ha impresionado y que más dolor me ha causado. Una niña de 2 años, su papá y su mamá la utilizaban para videos pornográficos. El papá violaba a la niña y la mamá se masturbaba mientras esto sucedía. Vendían estos videos y no solamente hay que analizar a estos criminales, a estos inhumanos, sino también las personas que compran estos videos pornográficos de una niña de 2 años. ¿Usted se imagina eso, Vicky? Entonces, definitivamente nuestra sociedad está enferma y no solamente es un tema de Colombia, es un tema del mundo. Usted puede ir a países desarrollados y también se encuentra con unos casos muy complicados, y lo que sí tenemos que tener en cuenta es que la violencia contra nuestros niños se da en todos los departamentos y en todos los estratos sociales, porque siempre se ha tenido como una idea discriminatoria que solamente pasa en los estratos bajos, y esto no es así. Ustedes han podido, perdóneme Jairito, identificar. Usted dice, bueno, la sociedad está enferma y es lo primero que uno piensa, pero eso es muy general. Digamos que ¿dónde están las primeras fallas? ¿En los papás? ¿En el Estado? ¿En dónde? En los papás definitivamente, porque son la primera línea de defensa de los niños. Si el papá y la mamá no protegen a los niños, es muy difícil que los niños del país no estén en riesgo, pero yo creo que el punto de partida es el embarazo no deseado. Por lo general, siempre nos hemos puesto la camiseta y siempre hemos peleado por el embarazo adolescente y más no por el embarazo no deseado en todas las edades. ¿Cuántas veces no hemos visto mamás que tienen 8 niños cada uno con un papá distinto, niños que viven con el padrastro y el padrastro los vulnera, o mamás que no les dan todo el amor? Que ahí también hay que decir que siempre hablamos que los hombres son los que violan, que los hombres son los que maltratan, pero también vemos que también hay mamás que maltratan, que abusan y que se aguantan, que es lo peor. Ay, no, una cosa absolutamente. Uno no sabe qué es peor, si el que está cometiendo el delito o el abuso contra el niño, o una mamá que se aguanta, que se da cuenta, que se queda callada, que sigue con el marido abusador, por ejemplo. Entonces, yo creo que el punto de partida es prevenir el embarazo no deseado y que solamente se conviertan en papás aquellas personas dispuestas de darles todo el amor y sobre todo de garantizar los derechos, que eso es a lo que tienen derecho los niños del país y del mundo. En el caso de Sarita, doctora Cristina, yo no he podido entender, y mucha gente, he leído muchísimo, ¿dónde están los papás? ¿Dónde están los tíos? ¿Dónde están las primas, los hermanos, la familia? ¿Por qué esa niña termina en manos que todavía no se sabe en manos de quién? ¿Cuáles padrinos? ¿Dónde? O sea, una niña, por Dios, de 3 años, ¿en manos de quién estaba? ¿Qué se sabe de eso, doctora Cristina? Como la historia completa de Sarita. Sí, ¿Ustedes qué tienen en las manos? ¿Qué pasó con Sarita? Ay, en el país, no solamente en el caso de Sarita, estamos viendo que los niños están solos, que los niños están abandonados. Le contaba a Vicky antes de empezar la entrevista que me he reunido con muchos youtubers y les preguntaba que por qué es que están teniendo tanta llegada a los niños y a los jóvenes, y la mayoría de ellos me contestaron que porque la soledad de los niños es muy grande, que se sienten solos, que los papás ya no están ejerciendo esa labor de protección como antes. Nosotros podemos ver que ya se acabó ese momento fundamental y especial de la comida, de la mesa del comedor, en donde todos los niños o los miembros de la familia
hablaban de cuáles eran sus preocupaciones, de cuáles eran sus emociones, de las problemáticas, y en esos espacios era donde se podían tomar medidas a tiempo y no cuando ya las historias pues tienen un triste y terrible desenlace como el de Sarita. Y a Sarita le pasó eso, una mamá que no la protegió, una mamá que Empecemos no le por la garantizó edad. los Sarita derechos. tenía 3 añitos, ¿cierto? 3 añitos. ¿Qué pasó cuando nació Sarita? ¿De quién nació? ¿Qué han podido averiguar ustedes? Este caso, Vicky, lo llevaba la comisaría de familia, y yo quiero aclarar que la comisaría de familia no es parte del ICBF, que yo creo que esa es una de las modificaciones de ley que tenemos que hacer, porque el ICBF debería ser el único que tiene competencia para poder abrir procesos de restablecimiento de derecho, y no las comisarías, porque los niños se están perdiendo en las comisarías y no existe la articulación con el ICBF. Entonces, Sarita empieza en un proceso de restablecimiento de derecho y la comisaría dispone darle la custodia a la madrina, ya que la mamá, pues como les digo, la niña estaba en una situación precaria, una situación de desnutrición, de maltrato, y por eso se va donde la madrina, y pues ya todos conocemos esta triste historia en donde fue violada, golpeada brutalmente y asesinada, y pues estamos esperando que las autoridades competentes pronto nos digan quién fue el asesino, y el llamado es para que este asesino, este criminal, este desgraciado pase la totalidad de la pena en una cárcel y no en casa por cárcel, y que no se le rebaje ni un día de cárcel, Vicky. Por un lado estaba ese maltratador, asesino, abusador, todo lo que usted le ha dicho es poco. Creo Así que decirle es. desgraciado uno tendría que decirle que ese es un hijo de madre, porque es que eso es verdad. Pero la Un poco verdad, más. sí. Y seguramente ni la mamá tiene la culpa, pero ese tipo no merece nada. Pero lo cierto es que, ¿qué pasó con los adultos que tenían que estar allí alrededor? ¿Qué pasó con los adultos que tenían que cuidar a Sarita? ¿Qué pasó con esos adultos? Son cómplices en todo caso, ¿no? Pues Vicky, yo creo que lo que está pasando es que los ciudadanos, todo ser humano tiene una obligación primordial. La primera obligación que tiene uno como ser humano es proteger a los niños y niñas. Y esto no se está haciendo. Mucha gente no denuncia las situaciones porque dice, ay no, qué jartera, yo no me quiero meter en ese problema, después tengo que ir a un juzgado. Entonces lo que está pasando es que mucha gente no denuncia a tiempo, y pues obviamente, como vimos en este caso, se demoran muchos años en que se den soluciones, y muchas veces pues termina en un triste desenlace o fatal desenlace como el de Sarita. Permítame un segundito, ya volvemos porque nos están reclamando que dónde está el tema de la ballena azul. Ya vamos a hablar, es que vamos a hablar de todo. Vamos un momentito con Fabián Romero allá a la Plaza de Bolívar, porque ¿qué es lo que hay allí con maestros? Fabián. Vicky, muy buenas tardes. Mire, en este momento estamos en la carrera séptima con calle 17 y estamos acompañando a una marcha de maestros que se ha desarrollado en la capital de la República. Bueno, estamos con uno de sus delegados. Muy buenas tardes, bienvenido a la W Radio. ¿Qué le están pidiendo ustedes al gobierno distrital? Bueno, le estamos pidiendo principalmente que cumpla con los acuerdos que se vienen dando en la mesa distrital entre la Secretaría de Educación y la Asociación Distrital de Educadores. Allí se viene discutiendo sobre la jornada única, sobre las mejores condiciones laborales de los maestros, maestras, de los directivos docentes y de unas condiciones más dignas para todos los estudiantes en Bogotá. Mire, aquí en este espacio de Vicky Dávila también los hemos acompañado a ustedes con un pliego de peticiones que ustedes enviaron a la Secretaría de Educación Distrital ya hace algunos meses sobre el tema que les preocupa a ustedes de salud. ¿Qué ha pasado con este tema? ¿Ustedes les han dado alguna respuesta por parte del distrito? Bueno, este sistema de salud se viene discutiendo con la Federación Colombiana de Educadores, y en esta mesa pues no han habido grandes avances. Esperamos que el gobierno nacional se siente a discutir un sistema de salud digno, oportuno y de calidad para todos los educadores en Colombia, porque no solamente afecta a los educadores en Bogotá, sino a todos los educadores en Colombia. Vicky, pues mire, estas son las razones que están pidiendo los maestros, estas personas que recordemos son los encargados de criar y de educar a los pequeños de nuestro país, y como usted lo acaba de escuchar, no han tenido respuestas desde la última vez que lo registramos aquí en la W. Enviaron un pliego con distintas peticiones y es el momento en el que no tienen respuestas. Se movilizan hacia la Plaza de Bolívar y suben desde la carrera décima a la calle 19 y toda la carrera séptima. Pues vamos a estar atentos, Fabián. Gracias por la información. Doctora Cristina Plazas, cuando pasan estos hechos, que además ahora se han vuelto tristemente muy cotidianos, pensamos con la campaña Ni Una Más de Juliana Zamboní que no íbamos a tener una historia como la de Sarita, ¿cierto?
y sin embargo seguimos viendo casos, la bebé de 4 meses, o sea, cosas que son realmente aterradoras. Ya la capacidad de imaginar que uno pueda tener, desafortunadamente, se queda corta a la hora de conocer los detalles de estos crímenes y estos abusos. Pero lo que uno se pregunta, doctora Cristina, es la responsabilidad del Estado. ¿Hasta dónde hay responsabilidad del Estado en todo esto que está ocurriendo? Lo hemos visto también con las mujeres adultas. El Estado sí está haciendo algo, vuelve y se pone. Aquí estoy recibiendo ya muchos mensajes que dicen la pena de muerte para los violadores, pena de muerte para los abusadores, pero la responsabilidad del Estado, ¿dónde está? Lo primero que tenemos que aclarar es que la protección de los niños no solamente está en cabeza del Estado, ¿cierto? Por lo general uno dice siempre está la responsabilidad en cabeza del ICBF o como siempre lo vemos, pues todos salimos a pedir penas mucho más fuertes. Yo soy una partidaria total de la cadena perpetua por una razón fundamental y es que en el país se abrió una puerta terrible, una puerta muy peligrosa, en donde se le están rebajando y donde se le están otorgando beneficios a los violadores de niños y por estas razones que nosotros decimos que debe existir pena de muerte para que estos señores no estén en la calle poniendo en riesgo la vida e integridad de los niños. Pero definitivamente esto no es lo que va a solucionar la violencia en contra de nuestros niños. Necesitamos todos como sociedad, cada uno desde nuestro sector, tomar las acciones pertinentes. Y le digo, por ejemplo, los medios de comunicación, Vicky, no puede ser que sigan siendo referentes de los niños y de los jóvenes el criminal Popeye, que el criminal Pablo Escobar, el criminal Carlos Castaño, los carteles. En lugar de tener unos referentes, es que en Colombia hay gente muy buena, gente que cambia el mundo todos los días. Yo más bien quisiera llegar a mi casa y ver la historia de Mariana Pajón, de Yubergen, de Catherine, de Nairo, de los tantas, científicos, de los científicos, de los colombianos que están en la NASA, gente que de verdad cambia el mundo todos los días y que es el ejemplo que deberían seguir los niños. Desde el gobierno, yo creo que durante muchos años los gobiernos nacionales, departamentales y municipales, o décadas y décadas, se les olvidó invertir en el núcleo de la sociedad que es la familia, Vicky. Claro, para un gobernante es mucho mejor mostrar un puente, una autopista, un centro de desarrollo infantil que es fundamental, pero la pregunta es si estamos invirtiendo en el fortalecimiento de la familia. ¿Cómo se puede invertir en el fortalecimiento de la familia? En pautas de crianza, Vicky. Yo sí creo que tenemos que darle todas las herramientas a los papás para que sepan cómo poder afrontar los problemas que se presentan a diario con los niños. Usted que es mamá, se necesita leer, se necesita investigar. Los papás tienen que ser mucho más proactivos en el estudio de cómo afrontar los problemas, de cómo ser buenos papás y buenas mamás. Y por el otro lado, resolución de conflicto al interior de las familias. Lo que estamos viendo es que la violencia intrafamiliar es la semilla de todas las demás violencias. Entonces nosotros podemos hacer esfuerzos gigantescos en acabar con grupos al margen de la ley. Pero si no vamos al fondo, del problema, que es ahí, la familia. Yo siempre cuento una historia yo voy y visito mucho los centros de atención del ICBF, sobre todo los de responsabilidad penal adolescente. Hace poco me sentaba con uno que había un niño de 16 años que había violado, había puesto una granada, mejor un dicho, niño de 16 años ya había hecho todo eso. Ya había hecho todo eso. Y entonces le pregunto que cómo había sido su vida. Y el muchacho me contesta, mire, yo estuve en una familia, mi padrastro me violaba, mi mamá y mi papá eran alcohólicos, llegaban borrachos mi mamá y mi padrastro eran alcohólicos y llegaban y me maltrataban. Y uno ahí pregunta, ¿qué fue lo que ocasionó que este joven de 16 años ¿qué se puede esperar? Todo eso? Claro. Entonces yo sí creo que el mundo, no Colombia, por eso insisto en que esto no es un problema solo del país, sino el mundo entero. Se le olvidó cultivar y la familia es como una semillita y hay que echarle agua para que funcione y para que no seamos familias disfuncionales. Y yo creo que esa es la gran deuda y como es la gran deuda que tenemos. En la práctica uno escucha denuncias, quejas, eso está pasando, que vamos a la fiscalía, al ICBF, usted mismo está diciendo que son miles y miles de casos. Yo quiero que nos diga en la práctica en manera de prevención, ¿ustedes han detectado casos
como los de Sarita y eso, que están ocurriendo en todo el país o que pueden ocurrir, y sí están tomando acciones? Es decir, uno cree a veces que las autoridades no hacen nada. Ay, hacemos mucho. Lo que pasa es que ustedes están viendo las cifras, también son muchos los casos, pero tenemos que dividir esta discusión entre prevención y atención. ¿Cómo estamos previniendo desde el ICBF? El programa bandera de este gobierno, del gobierno del presidente Santos, es la primera infancia. Y el componente fundamental de todo lo que hacemos con la primera infancia es la familia. Pautas de crianza para los papás y las mamás, hacemos encuentros con las familias, pero además yo sí creo que una deuda enorme también que tenemos es las competencias ciudadanas en los colegios. Nos preocupamos mucho por enseñar a los niños matemáticas, por enseñar mucho lenguaje, química, física, todo es importantísimo, pero ¿de qué nos sirve tener niños que sepan todo esto si no son buenos seres humanos? Entonces, lo que tenemos que empezar a enseñar en los colegios es respeto por los demás, que los derechos de las personas se terminan cuando empiezan los derechos de los demás, la equidad de género. O sea, es como volver a la urbanidad de Carreño. Así Claro. es, ¿Cierto? se nos olvidó. Se nos olvidó. Y no creímos que eso era lo más importante de pronto porque no se muestran los resultados. Bueno, y ahí ya Hay nos mucho. metemos en unas honduras que son los valores, que creo que es fundamental, pero ¿usted no cree que esta sociedad se ha vuelto que lo bueno es malo y lo malo es bueno? Ay, yo sé, ahí empiezan entonces todas las discusiones, pero Derechos. lo que sí es que la familia, yo creo que no hay una persona que se oponga a la familia, a que fortalezcamos la familia, que le demos todas las herramientas a los papás y las mamás. Y como les digo, la deuda enorme del país es una política pública de embarazo no deseado, Hoy- no solo en adolescentes. Hoy el país está viviendo cada capítulo de la historia de Sarita. Casi que a uno se le salen las lágrimas cada vez que conoce un trozo más de esta triste historia de una niña de tan solo 3 añitos que terminó pues muerta después de que los adultos no la cuidaron, la abusaron, le hicieron de todo, la torturaron prácticamente en vida. Rafael Uribe Noguera representa de alguna forma a todos esos anónimos. Este se volvió famoso, pero representa un poco a todos esos anónimos que son capaces de tocar a un niño, de tocar a una niña. Una palabra para Rafael Uribe Noguera. Desgraciado, para no utilizar la palabra que quisiera por estar en un medio de comunicación. ¿Qué palabra quisiera? Malpi. Sí, y también le doy otra idea. Uta, por ejemplo. También, No, todo por ejemplo, eso, sí. no, son unos desgraciados, son unos inhumanos y lo que siempre hemos dicho, violar a un niño, maltratar a un niño es el crimen más atroz que se puede cometer. Yo la verdad es que uno no entiende y ahí también tenemos que mirar qué estamos haciendo frente a la salud mental de los colombianos, porque Sí, porque ese caso de Rafael Uribe Noguera uno no se lo explica, un tipo estudiado, un tipo con todas las ventajas en la vida, en Límites. la sociedad, todo. Sí, que Límites. tenía todo. Usted en lo personal, como la doctora Cristina, ¿está de acuerdo con la pena de muerte para los violadores? Yo estoy de acuerdo. ¿Se debería Estoy de implementar? acuerdo. Yo estoy de O acuerdo. sea, no deberían existir. Tan pronto haya un tipo que viole a un niño y una niña, Yo estoy muerte. de acuerdo, pero soy respetuosa de la Constitución, entonces, pues, de acuerdo a la Constitución, lo que sí hemos No, pero no solicitado es hablemos de la cadena Constitución. Por eso le cadena pregunto. Hablemos de lo Usted que no usted vive personal. todos los días. Sí, definitivamente. Yo lo que pasa es que creo que estos criminales, que además muchos de ellos no se resocializan. Sí. Entonces yo sí creo que estos criminales no deben estar en la calle poniendo en riesgo la vida de las personas. Acá lo que pasa es que somos muy garantistas. En Estados Unidos, por ejemplo, en las casas de los violadores tienen una placa. Acá está una persona que ejerció violencia sexual contra un niño. claro. Acá, yo me Ay, aquí acuerdo- los defendieron cuando hubo la polémica esta de las Las vallas. vallas. Los muros de la infamia. muros Yo de era la infamia. concejal, Sí. concejal en ese entonces Sí. con Gilma Jiménez y firmamos y peleamos. Éramos además que fue por Y les vinieron unanimidad. encima Todo el muchísimo. Consejo de Bogotá firmó ese proyecto de acuerdo y nos lo tumbó la Corte Constitucional. Yo sí creo que tenemos que seguir aplicando o por fin aplicar ese artículo de la Constitución que dice que los derechos de los niños priman sobre los demás, porque ahora mire la teoría que tenemos, y es que como son derechos de los violadores que si estudian en la cárcel, que si por Beneficios. buen comportamiento, entonces que ellos tienen un derecho y por eso se les está otorgando. Me parece que usted no debió quedar contenta con la condena a Rafael Uribe Noguera, que en términos prácticos, pues es una cadena perpetua, pero que no le dieron los 60 años, no se los dieron.
Pues ahí yo creo que tenemos que esperar a las investigaciones de la Fiscalía y porque la pregunta que siempre me he hecho es si efectivamente Juliana es la única víctima del monstruo de Chapinero como es Rafael Uribe. Yo creo que una persona que haya cometido un crimen de esa manera, tan planeado, cuando salió de la casa con esa tranquilidad, es que después de violar y matar a una niña, salió ¿Usted vio los videos? Vi los videos y uno dice, esto no puede ser. Entonces, la pregunta es si este monstruo de Chapinero no había cometido otro delito y si eso se descubre, pues obviamente aumentaría la pena a la máxima, que son 60 años, porque el argumento es que no tenía ningún antecedente, pero ojalá que en el país todos los casos sean como este. Es que hemos visto una impunidad total y esto es una forma de violencia contra nuestros niños. Ya vamos a pasar a la ballena azul. Nosotros la habíamos traído era para hablar de la ballena azul. No, pero ¿cómo vamos Doctora a desaprovecharla? Cristina, una pregunta para pasar a los retos de la ballena azul. Y ahora, si quiere, volvemos al tema que en todo caso es lo mismo, es el tema de los niños en Colombia. ¿Le da rabia que esté vivo Rafael Uribe Noguera? No me da rabia. Me da rabia lo que le hizo. Me da rabia lo que vivió Juliana. Me dio rabia las horas que pasó viva, las horas que tuvo que sufrir y ver a ese criminal encima, cogiéndola, estrangulándola. Eso. Sí. Eso. Ahorcándola. Es que ahorcándola, es que a uno le dan como Rabia, ganas de a uno le da llorar. impotencia. Eso es lo que me da rabia y la impotencia de todos nosotros de no poder proteger a todos los niños, porque finalmente si están con un papá y una mamá, si no nos avisan, pues es muy difícil poder llegar a tiempo. Entonces, por eso, una vez más, el llamado a la ciudadanía para que denunciemos y para que en el momento que sepamos que corre peligro un niño y una niña, que inmediatamente avisemos porque podemos salvar vidas y hacer un llamado para que se utilice la línea 141 del instituto que está salvando vidas y que es impresionante cómo han aumentado las denuncias. Del día 1 a hoy se han aumentado las denuncias de violencia sexual en un 300% en la línea. ¿Usted puede creer? Pero ¿cómo puede ser posible? ¿Será que pasaba lo mismo antes y la gente no denunciaba? ¿O será que ahora de verdad sí los violadores, los abusadores están al acecho y definitivamente están buscando una víctima en cada lugar? Yo creo que hemos avanzado y hoy en día pues estos temas están en la agenda pública. Yo siempre cuento y voy a escribir una columna para el domingo en donde cuento en la historia de Estados Unidos la primera defensa o el primer caso que defendió a una niña de violencia intrafamiliar se hizo basándose en jurisprudencia de protección animal. Esto quiere decir, primero se protegieron en Estados Unidos los derechos de los animales que de los niños. ¿Usted sabía eso, Vicky? No Es sabía. una historia donde se demuestra que los niños no siempre han sido primero, que los derechos de los niños no priman o no han primado durante muchísimos años y que definitivamente como sociedad y como mundo tenemos que hacer mucho más y cada uno ponerse la camiseta. Es que todo el mundo es fácil. Ay, no, eso es culpa del uno. Ay, eso es culpa de una entidad. Eso es culpa. Pero la pregunta es, cada ciudadano, ¿qué estamos haciendo para proteger a los niños y a las niñas y los papás? Es que los papás hoy en día están en el chat. Le pregunto, la verdad, ¿los papás nos estamos volviendo malos papás? Hay unos que no. Yo, por ejemplo, cuando hablo de mi papá y mi mamá, mi papá que en paz descanse, yo sí puedo decir que son los papás, los mejores papás del mundo y cuando yo rezo mucho, soy muy creyente y sí le pido a Dios que todos los niños de Colombia tengan unos papás como los míos, que me aman, me respetan, me han dejado sobresalir en la vida, han respetado mis opiniones. Entonces yo creo que hay muchos muy buenos, pero también hay muchos papás y mamás muy malos y insisto en el principio de la entrevista, o hacemos una política pública de prevención del embarazo no deseado o van a seguir naciendo niños no queridos por los papás y por las mamás y muchos de ellos van a terminar en bienestar familiar, en los centros de protección, buscando una familia amorosa que los quiera o como Sarita, Valerie, Juliana y tantos niños que terminan muertos o violados o pues con todas estas vulneraciones tan terribles que oímos a diario en el país. Hablemos de la ballena azul. Ay, Vicky. Una gran preocupación porque está, todo indica, penetrando de alguna forma a nuestros adolescentes, es especialmente a los adolescentes.
Vicky, hace poco puse un tweet que di una recomendación y era que los menores de 14 años no debían tener celulares Y le de cayeron. su propiedad, celulares inteligentes de su propiedad. Y eso me cayeron, mejor dicho, y me decían, uy, la directora del ICBF preocupándose por celulares y no por cosas realmente importantes. ¿Qué tal esta? Debería estar de verdad mirando qué es lo que está pasando con los niños. Y pues la respuesta a todas estas personas que se pusieron tan bravas con esta recomendación es que ojalá estudien qué es lo que está pasando con los niños y las niñas que están utilizando de manera errónea el Internet o este juego tan macabro en donde finalmente son unos retos que los niños tienen que seguir, retos en donde se hacen daño a sí mismos y finalmente pues termina en un suicidio. ¿Es un hecho que sí está ocurriendo en Colombia? ¿Ustedes ya lo detectaron que sí? Pues tenemos los casos, ustedes hablaron con Sí. la mamá de Norte de Santander, que ella cree, se están haciendo las investigaciones, pero así haya pasado, no haya pasado, es un riesgo, es una realidad que no solamente está en Colombia y que los papás tienen que entender que, primero, que se tienen que actualizar todos los días. Es que los jóvenes y los niños van mucho más rápido que los Claro. papás. Y además aprenden más rápido y todos, tienen más Entonces, facilidades. si los papás no empiezan a mirar qué es lo que existe en Internet, cuáles son los peligros y toman las medidas necesarias y los controles necesarios, pues los niños muchas veces no pueden enfrentar los peligros que existen en las redes sociales. Entonces, lo primero, papás y mamás, existen unos riesgos. Papás y mamás, alerta. Existe como la ballena azul otras páginas que también causan muchos riesgos. Hay páginas en donde le enseñan a los niños cómo suicidarse. ¿Cómo es la mejor? Uno pone cómo es la mejor forma de suicidarse y ahí está. Entonces, son muchos los peligros y por eso creemos que niños, por ejemplo, menores de 14 años, no tienen la madurez para poder enfrentar los riesgos y que los papás tienen que poner unos controles en los computadores, no darles iPad, no solamente celulares inteligentes, sino iPad y todos los medios y los mismos juegos. Xbox, Nintendo. Yo tengo muchos amigos que le han regalado a los niños menores de 18 años juegos que son solamente para 18. Tengo amigos que dejan que los niños abran Facebook cuando son menores de 14 años. Existen unos términos y condiciones en todas estas aplicaciones que no fue que el que se inventó la aplicación un día se levantó y dijo, ay, vamos a poner 14 años, sino que... No, y la gente que de pronto en este momento, porque es por que una razón. en el Facebook nos empiezan a escribir y entonces recibe un mensaje, por ejemplo, que dice que tantas cosas importantes y usted preocupada por un celular, y me acuerdo de lo que usted estaba diciendo hace unos instantes, y lo que pasa es que yo siento que usted lo que trata de decir es, podemos evitar mucho si estamos pendientes del celular que tiene el niñito, de no dárselo antes de tiempo, de qué está viendo ahí, o sea, realmente es una fuente de riesgo muy alta. Es una fuente muy alta, pero además, mira, una persona experta como Bill Gates, o sea, no hay nadie que sepa más de tecnología, pero además que vende tecnología. Y ya ustedes Ya dijo lo mismo que usted. Y ahí están las recomendaciones de hizo él. la recomendación, porque sí existen unos riesgos y los niños no tienen la capacidad ni la madurez para poder enfrentar. Es que miren con sexting, grooming, Y está la ciberacoso. Acuérdense de Alejandro Matamorros, es que no se nos pueden olvidar los casos que hemos vivido. Un personaje que se hizo pasar por un joven, unos colegios además de Bogotá, donde empieza a hacerse amigo de los jóvenes y los hace mandarles fotos íntimas. Y después cuando ya tienen las fotos en su poder, entonces los empieza a extorsionar, que si no va y hace lo que él dice, pues entonces las publica. Y esto pues hemos visto como muchos jóvenes han sido afectados y niños, se ha producido violencia sexual o trata de personas. A mí nunca se me olvidará mi primer caso en el instituto. Era, creo que como al mes de estar posesionada, se hizo una gran redada de una banda criminal de trata de personas. Unos criminales invitaban a través de Facebook en Cartagena a jóvenes a ir a una fiesta a las Islas del Rosario. Tenían que pagar 15,000 pesos. Trago, comida, fiesta, DJ, todo incluido. Los niños se iban para la fiesta y en esa fiesta
era la banda criminal que se los iban a llevar a otro país. Gracias a Dios actuaron las autoridades americanas, las colombianas, llegamos en un gran operativo y salvamos a estos niños de que se los llevaran a otro país. Entonces, si uno se pregunta, ¿cómo llegaron a esta fiesta? A través de las Facebook. redes sociales. En este caso, este tema de la ballena azul que viene desde Rusia, que dicen ha dejado más de 130 suicidios de menores en Rusia y tal, que ya llegó a Colombia, nos decía el coronel Bautista, que están investigando 7 grupos de Facebook y de redes sociales que tendrían como base México, Perú y Argentina, y que sí existen y que los niños colombianos se están metiendo ahí y que hay 3 casos que están siendo investigados. ¿Cuáles son los retos? Veo que usted trae los retos. ¿Cuáles son los retos? Ayer hablamos de algunos. Tenemos varios, pero por ejemplo, el primero es que se tienen que poner en la mano con una afeitadora F57, se tienen que poner. El segundo, se tienen que levantar a las 4:20 de la mañana y mirar películas de miedo, películas satánicas, y el juego les van mandando estas películas. Tengo otra acá, que cada rato les dicen que en la mano se tienen con una afeitadora que poner diferentes números, también que se tienen que hacer daño y cortar el labio. Por otro lado, se tienen que hacer en las venas, cortarse las venas, pero aclaran que no puede ser muy profundo porque obviamente pues se da el suicidio y ese es el último reto. Entonces que se vayan haciendo heridas en las venas. Oír música satánica, dice con una aguja tiene que empezarse a pinchar muchas veces y sentir mucho, pero mucho dolor. Lo importante es que usted se enferme. Entonces son unos retos, Vicky, que esto es absolutamente pues terrible. Y como estos son muchos, porque además se repiten y se repiten, muchas veces dicen que se tienen que levantar a las 4:20 de la mañana, tienen que irse a un lugar muy, pero muy, pero muy alto, en donde exista peligro, en donde se puedan botar, pero entonces el reto es ir, pero no botarse, pero estar en ese riesgo. Mirarlo, estar ahí. Es mirar, estar en el riesgo. Entonces, cada uno de los retos es eso, es cómo se hacen daño y cómo llegar hasta un punto, siempre estar como en el filo de la... Y esto lo contamos, doctora Cristina, para que los papás estén alerta, porque estas son las señales de que algún adolescente, algún niño podría estar incurso en este juego. Por eso es que las estamos como mencionando, claro, para que los padres para de que los familia papás estén en alerta. Porque también imagino, doctora Cristina Plazas, que hay algo clave aquí y es que habrá unos niños que tienen unas bases de repente de personalidad, de apoyo de la familia y todos distintas, y se encuentran con la ballena azul en el Facebook y resulta que van y le dicen a la mamá, mire, me encontré esto, mamá, imagínese, y todo se quedó ahí. Pero habrá otros leíamos ayer, que en la soledad, que tienden a la depresión y tal, que empiezan a meterse en ese mundo y terminan en una situación muy grave. Antes de la entrevista nos sentamos con Vicky y me gustó mucho lo que usted me contó, y es que su hijo le contó hace 2 meses de esta situación. Mamá, mira, está este juego. Entonces pues también está la cercanía y los papás presentes, la confianza, y el llamado que uno le hace a todos los papás y las mamás es que tienen que tener relaciones de confianza. No estamos hablando que tienen que ser amigos de los hijos, sino ser papás y mamás, pero darles la confianza suficiente para que ellos se puedan expresar, para contar sus preocupaciones, porque si no hay esa relación, los niños salen a la calle a buscar consejos, o en este caso, pues miren que cualquier empiezan persona a participar. Participan de estos juegos y todo por los mismos vacíos que se tienen. Entonces, acá sí es fundamental que los papás y las mamás sean papás presentes y que se actualicen. Es que esto es un tema de actualización, pero sobre todo no solamente para los papás, sino para todos, para el mismo instituto. Estamos ya terminando de estudiar un caso cuando empieza otro peor que el anterior, entonces nosotros mismos también nos tenemos que actualizar todos los días, y ese es el llamado a todos los papás, mamás, cuidadores y familiares. Doctora Plaza, me gustaría hacer algunas preguntas. Primero, ¿han estudiado ustedes qué es lo que une a las víctimas de estos suicidios en Colombia, más allá de estar vinculados a redes sociales? Es decir, que se suiciden unos niños y no otros significa algo. ¿Qué es lo que les une más allá de estar vinculados a la red?
Como lo dijo Vicky, hasta ahora estamos en plena investigación de los casos del juego, pero como lo dije, me he sentado con youtubers y definitivamente el punto común de todos los jóvenes que ven a estos youtubers como la solución, como la forma en que se desahogan y todo, es porque se sienten solos en la casa, porque no tienen presencia de los papás, porque no tienen relación de confianza, sobre todo que muchos de ellos se sienten que no son lo suficientemente buenos. Por eso es que los youtubers tienen tanta llegada a los jóvenes, porque como son unas personas totalmente naturales y entonces los youtubers hacen lo que hacen en el día a día. Entonces, son como una forma de no sentirse presionados hoy en día en los colegios, el bullying, el ciberacoso. Entonces los niños sí se sienten muy presionados y están viendo que estos youtubers lo que son personas de carne y hueso como ellos, y por eso es que tienen tanta llegada a los jóvenes. Y precisamente por eso, ¿se han planteado ustedes, digamos, hablar con los youtubers y crear algún tipo de, a través de los youtubers, planear algún tipo de educación para esos niños? ¿Qué resultado les ha dado? Nosotros lo primero que hicimos fue hacer un foro con papás, entonces estamos haciendo foros con papás y llevamos a los youtubers para que nos contaran qué opinaban del foro y de los planteamientos de los adultos, porque es que si no hablamos el mismo idioma de los jóvenes, pues no vamos a llegarles y finalmente todos los esfuerzos pues no van a dar resultados. Entonces, lo que planeamos fue que los youtubers empiecen a hacer foros y lleguen a los colegios para poder contarle a los jóvenes cuáles son esos peligros. Nuestra apuesta más importante del instituto son nuestras escuelas de padres. Esto lo estamos haciendo en 1000 colegios. Ojalá pudiéramos llegar a todos los colegios y yo creo que esa es la apuesta a futuro que debe tener el país. Y lo que estamos haciendo es trabajando con los papás, los profesores y los jóvenes. Todos los talleres son conjuntos para que se hable un mismo idioma y podamos llegar a los jóvenes. Es que si no los oímos, si no sabemos cuáles son sus preocupaciones, si no sabemos cuáles son realmente los problemas que están afrontando, entonces nuestra política no va a funcionar y no va a tener un impacto positivo en ellos. ¿Y no le parece que foros están muy alejados de los niños y de los jóvenes y que lo conveniente sería, por ejemplo, que los propios youtubers a través de sus redes fueran los que contaran las cosas y les informaran a los niños, es decir, en sus propias líneas? Sí, eso es lo que estamos trabajando con ellos, no solamente para que ellos siempre envíen mensajes positivos y mensajes que influyen, no todos los youtubers, porque uno también conoce muchos que son totalmente fatales o que también hacen un daño muy grande a los niños. Ahí una recomendación para los papás es que aprendan, que los conozcan y sepan cuáles son buenos, cuáles son malos, porque también la influencia que tienen hoy en día los youtubers en los jóvenes es muy fuerte. Entonces, un mal youtuber puede causar un efecto muy malo en los niños. Entonces, sí estamos trabajando con ellos para que ellos siempre pues envíen un mensaje positivo y cuenten los riesgos. Y como le digo, estamos trabajando con ellos para llegar a los colegios y estamos haciendo unos videos para llegar a todos los papás y a los jóvenes en las instituciones. Me encanta que Rafael haya retomado el tema de los youtubers y eso con usted, doctora Cristina Plazas. Me permite preguntarle por las 4 babies de Maluma. Ay, no. Ahí está la responsabilidad que tenemos todos como sociedad. Insisto, no podemos seguir responsabilizando solamente al Estado, sino que la sociedad tiene que ser parte de esto. Entonces yo sí espero que... ¿Qué opina de la canción? Déjeme meterla en la canción Absolutamente horrorosa. Pero sobre todo, digamos, por el mensaje. Maluma es un buen chico, ¿sí? Es un artista maravilloso, todo tal. Pero cuando se le hizo la crítica, lo que hizo fue el día que lo condecoraron, ir y cantarla otra vez. Sí, es que no estamos conscientes de la obligación que tenemos de proteger a los niños y a las niñas. Entonces, él tiene obligación como artista. Obligación, claro, como figura pública, pero no solamente Maluma como figura pública, sino Maluma como ser humano. Como lo he repetido en toda la entrevista, todos tenemos una prioridad, una principal obligación, y es la de proteger a los niños. Entonces, claro, las figuras públicas, todos tenemos unas obligaciones con la sociedad de cambiar el mundo, de dar un buen ejemplo, y por eso si hay una persona que la siguen tanto, no solamente en Colombia, sino en otros países,
tener una canción en donde la equidad de género No, es que se anula, la digo, aquí donde ya la el hemos leído respeto mucho. de la Estoy mujer- enamorado de 4 babies, siempre me dan lo que quiero, chingan cuando yo les digo, ninguna me pone pero. 2 son casadas, hay una soltera, la otra medio hocico y si no la llamo se desespera. La primera se desespera, se encojona, si se lo echo afuera, la segunda tiene la funda y me paga para que se lo hunda. La tercera me quita el estrés, polvos corridos, siempre echamos 3, a la cuenta de una le bajo la luna, pero ella quiere con Maluma. ¿Qué es esa vaina? Por eso, Vicky, entonces ahí la pregunta es, ¿somos una sociedad enferma? Claro que somos una sociedad enferma. No por una persona escribir la canción. Sí, pero esa es una solamente, cancioncita enfermita. Sino todos Una la- cancioncita sino que enfermita. todos la oímos y entonces los medios la reproducen. Bueno, entonces- por si acaso me están preguntando acá que me la sé, me dicen, se la sabe, no, la estoy está leyendo. pero no es tal cual, pero no, es no reproducirlas, hacer un llamado a todas las emisoras para que no reproduzcan estas canciones. Insisto, que además yo creo que Maluma debe estar tan dolido y de luto como todos nosotros por estas situaciones. Entonces, el mensaje a él no es tampoco decir, Maluma, usted no es un tal por cual, no. Es, Maluma, venga, trabajemos de la mano. Entienda que con estas canciones lo único que hacemos es que se afecten los derechos de las mujeres y que el respeto por la mujer no sea una realidad en el Y país. ahí se daña a las niñas y a los niños, porque es que a los niños se les enseña que es que hay que hacer todo Claro. eso que dice ahí. Así es, entonces... Mensajes dobles. Es muy machista la canción. Entonces- y uno pone como ejemplo lo de Maluma, pero digamos que No, mil hay canciones. muchas otras más. Lo que pasa es que la de Maluma, por ser un tipo tan famoso en el mundo del reggaetón, pues se volvió como el símbolo, así como estamos hablando ahora de Rafael Uribe Noguera, ¿cierto? Así es, entonces pues la pregunta es si Maluma está triste, si Maluma está igual de tocado que todos los colombianos por la situación que están viviendo los niños, pues qué bueno sería que él fuera parte de la solución, porque es parte de la solución, que él se concientizara que él puede ser parte de la solución y que sus canciones no afecten negativamente a la sociedad, porque es que las canciones pueden ser buenísimas, pero hablando cosas buenas y no en contra de las niñas, las mujeres, los hombres, y entendiendo además que la violencia sexual no solo se da contra las niñas, sino también contra los niños. Entonces, él está afectando a la sociedad, eso es lo que yo quiero que él entienda, sin Esa parte insultarlo, sin esa nada, parte, sino esa parte me invitémoslo. parece muy importante. Usted le está hoy hablando a Maluma y me parece que le está hablando de una manera muy, muy seria, también de una manera bonita, porque usted le está diciendo, venga, haga parte de la solución, pero usted también tiene responsabilidad en esta sociedad. Que uno se pregunta, ¿qué le da a Maluma qué le otorga estas canciones? ¿Qué le otorgan? Pues le dan plata porque vende canciones, Fama. porque lo llaman a conciertos y tal, pero ¿quiénes? Esos niños que están aprendiendo a través de sus canciones. Son canciones, además que él es tan buen cantante, tan buen artista, que cualquier canción va con el mismo ritmo, va a tener éxito. O sea, lo que es lo Es que vendedor. es vendedor. Entonces la letra de la canción no es lo que da el éxito, sino el ritmo y que se pueda bailar y todo. Entonces, simplemente una petición, pero no solamente a Maluma, para no volver esto un tema personal y solamente de él, sino de todos los artistas, de todas las figuras públicas. Nosotros, por ejemplo, como funcionarios públicos, Sí. tenemos que dar también un ejemplo, tenemos que salvaguardar los recursos de los niños, cada uno en su Lo que pasa es que sector. hay gente que tiene mayor capacidad de Todos. expandir los contenidos que emite. Todos los ¿cierto? reggaetoneros, todos los, o sea, son todos los Es que creo que aquí cantantes. ha habido como un consenso Carlos Vives habló del tema, el que es un tipo tan serio, que no se mete mucho en polémicas y tal, habló del tema. Otros artistas han hablado, pero Maluma ha dicho que él canta eso cuando le dé la gana, más Sí, o menos. ese es el llamado. Venga, Maluma, mire lo que está pasando con las niñas, mire lo que le pasó a Sarita, mire lo que le pasó a Valerie, mire lo que le pasó a Juliana, mire lo que le pasa a los niños y a las niñas todos los días. Venga, usted que tiene todo el poder para influenciar a la sociedad, lo invito a que haga parte y lo invito a que de verdad sus canciones cambien el mundo. Qué bueno uno ser millonario, famoso y además cambiar el mundo con acciones positivas. Ese llamado se lo hago a él y a todas las figuras públicas que tienen una responsabilidad mayor con la sociedad. Y es que creo que todos los que somos papás sabemos que nuestros hijos admiran a Maluma, les gustan las canciones de Maluma y que así como oyeron, no sé, los otros éxitos que ha tenido, pues también han oído las 4 babies. Y ahí lo que les dice Maluma es, húndalo, métalo, sáquelo, mejor dicho.
Ni sigamos en eso. Doctora Cristina Plazas, tendríamos que haber terminado hace 5 minutos, pero no la quiero dejar ir sin preguntarle unas cosas muy rápidas para respuestas muy rápidas. ¿Adopción de parejas del mismo sexo, sí o no? El ICBF siempre va a procurar que los niños y las niñas que se den en adopción estén con la mejor familia y con la familia que les puede dar todo el amor. Nosotros, independientemente de lo que defina o la Corte Constitucional o si se da el referendo, siempre vamos a tener el mismo proceso y nos vamos a asegurar que los niños estén donde unos padres que les den todo el amor. ¿Sí o no? O sea que sí, usted está de acuerdo. Si es una pareja adecuada y que les va a brindar amor, sí. Estoy de acuerdo con todas las familias que le vayan a dar todo el amor. Independientemente del mundo, de que sea mujer, hombre, mujer, que mujer. estén totalmente capacitados para darles todo el amor, y eso es lo que definiremos en el instituto, porque el instituto tiene un proceso muy riguroso en donde se mira si tienen las capacidades emocionales, claro, morales, todo, los padres adoptantes o solicitantes, y esto lo haremos en y cualquier esa cosa caso. que siempre dicen que si los niños se van a traumatizar porque ven a 2 hombres acostados en la misma cama o a 2 mujeres que tienen 2 papás o 2 mamás, ¿eso es cierto o no es cierto? ¿Eso científicamente está probado o no? No, científicamente no está probado que afecte a los niños. Sabe que yo un día hice un trabajo en el bienestar familiar y yo salí muy traumatizada de allá. Y pensé que una de las cosas que más me impactó es que cuando uno les preguntaba a los niños qué le estaban pidiendo al niño Dios, ninguno pedía ni un carro, ni una muñeca, ni un juego, ni nada. Todos decían una familia, una familia. Y muchos, incluso yo tuve la oportunidad de hablar con algunos mayores de 18 años que ya pues... Con Jennifer y con Kelly. Sí, y muchos se quedaron con ese sueño de tener una familia. Así es, pero acá la orientación sexual no es lo que hace que el instituto entregue un niño o no entregue un niño. Nosotros lo que tenemos es un proceso muy riguroso, se mira las capacidades de los papás y las mamás. Ojalá todos los papás hicieran este proceso antes de tener niños, también los biológicos, claro, porque si es un proceso muy juicioso, es un proceso donde se mira, como les digo, la parte emocional de los papás, lo que rodea a los papás, cómo están los papás. Claro. Entonces, ¿Cuánto pues, se está demorando un proceso? Aproximadamente un año y 2 meses. Lo triste de esto es que hoy en día cada vez tenemos más abortos, entonces pues hay menos mujeres dando en adopción, y por el otro lado cada vez tenemos más personas con problemas con problemas de fertilidad, tanto mujeres como hombres. Entonces cada vez tenemos más solicitantes y menos niños recién nacidos. Y yo le dije que eran unas poquitas preguntas para dejarla ir. Muy rápido, ya se arregló con el ministro de Hacienda, la vimos muy quejosa con el ministro de Hacienda, que no manda la plata, que hubo que la plata. Miren, la verdad es que fue una nota muy desafortunada de un noticiero. Lo único que yo dije es, los alcaldes se me acercaron y me dijeron que necesitaban recursos para más cupos en primera infancia, entonces yo pregunté si el ministro iba a ir para que le hicieran la solicitud. Por eso, pero ¿se le enojó el ministro o no? No. Para nada. No, el ministro y yo nos queremos mucho y jamás en la vida haría nada en contra de él, porque además ha sido él un apoyo fundamental en mi gestión y siempre nos ha dado los recursos cuando los requerimos. Un día tenemos que hacer un programa de adopción y otro día tenemos que hacer un programa de La Guajira, que aquí también me están diciendo que no le pregunté por La Guajira, pero es que ese es un programa entero. Un programa no, como 10, Vicky. Como 10 programas, y que las violaciones en las FARC y que los niños de las FARC, que ¿cuál es su posición frente a los niños en las FARC? Que si las FARC sí han cumplido con eso o que si están cañando con el número de niños. Yo he sido absolutamente clara, he rechazado totalmente la violencia contra los niños, no importa quién lo ejerza, y lo importante es que siempre hemos pedido cadena perpetua para todos los violadores de niños, no importa quién sea la persona que ¿Ustedes tienen una cifra de los niños en las FARC? No, Vicky, es que no. Estas cifras pues no se pueden dar porque nadie sabe realmente cuántos niños habían en las FARC, pero este tema lo tiene autorización de hablarlo Paula Gaviria, entonces pues si tienen preguntas. Ya vi que me sacó el cuerpo. Y Rafael también tenía un mundo de preguntas. Rafa, yo no sé, aprovechemos 2 minutitos para que usted no se quede con sus preguntas, porque tenemos... Le di una chiva, no le saqué el cuerpo, le dije que toda persona que dijo que Paula Gaviria, cadena perpetua. Eso no les va a pasar no, nada. Ya no de pena de muerte. Rafa, no lo quiero dejar con Hoy preguntas. dijo pena de 2 muerte, minutitos, sí. Aprovechemos para dejarla ir porque tenemos la pausa colgada.
No, es una consideración con pregunta. Es decir, si el problema es el embarazo no deseado especialmente, si el problema son las escuelas, si el problema es el abandono escolar, la igualdad de oportunidades, la información a los padres y a los alumnos, si el problema es que cuando se denuncian cosas de estas a la policía, digamos, la respuesta no es inmediata. Esto es un asunto multidisciplinar. ¿Cómo encajan ustedes las escuelas, la sanidad para la planificación familiar, la información a la policía para que pueda actuar rápida, eficazmente y con sensibilidad ante estos casos? ¿Cómo trabajan ustedes para encajar todos estos flecos y hacer una labor eficaz? Porque da la impresión de que usted es una isla. No soy una isla, al contrario, cada vez estamos trabajando más articulados. Por ejemplo, con la ministra de Educación tenemos una relación muy cercana, también con Red Papás, que hace parte de un convenio que tenemos, y estamos metiéndole toda competencias ciudadanas, a las escuelas de padres, a todas estas soluciones, con salud y todas las entidades que tenemos que ver con el embarazo adolescente. Tenemos una comisión que se reúne, que toma acciones, y estamos viendo efectivamente que se ha mejorado el índice en embarazo adolescente, tanto así que pasamos de 19.5% a 17%, y el llamado en el día de hoy no es solamente para el embarazo adolescente, sino, como le digo, la deuda que tenemos es que no hemos prevenido el embarazo no deseado en todas las edades, pero yo sí creo que existe mucho más una articulación entre todas las entidades y sobre todo con los territorios, que es donde uno finalmente aplica y desarrolla las políticas. Pues, doctora Cristina Plazas, nos encanta que nos haya aceptado la invitación. Realmente este tema de los niños, uno casi que debería hacer un programa cada semana sobre algún tema específico de los niños, no solo de las problemáticas, sino de la crianza. Y aprender a ser papá es muy duro, es muy difícil. Y sobre todo, pues uno siempre quisiera hacerlo bien, pero tal vez uno se equivoca mucho, ¿no? Se equivoca mucho. Vicky, para terminar, usted sabe que he estado con muchos papás, y entonces como estamos trabajando en pautas de crianza, en todo esto, y en escuela de padres, siempre van los mismos 5 papás, siempre van los mismos de siempre, y entonces la pregunta es, ¿habrá algo más importante que la escuela de padres? ¿Habrá algo más importante que estar estudiando y preparándose para ser el mejor papá y la mamá del mundo? No, yo no creo. Entonces, una invitación para que esos esfuerzos que también hacen los colegios lo aprovechen los papás, porque muchas veces con esa información se pueden prevenir casos terribles y desenlaces fatales como los que vemos a diario en el país. ¿Cuándo hacemos un programa sobre La Guajira? Cuando me diga. ¿Sí? Estoy lista. Usted sabe Listo. que estoy lista, que la admiro, la quiero, entonces... Aquí la espero. Acá estaré. Porque también en el tema de La Guajira, si bien es un problema muy grave, también ha habido gente muy injusta con usted. Hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance, pero Vicky, es duro. Si usted me pregunta... Pero no nos alarguemos. Frustración. Esa, La Guajira. La Guajira, porque ya, o sea, como que uno hace y hace y hace. Yo me fui a vivir 4 meses a La Guajira. Ay, Dios. Pero hemos mejorado y miremos que han mejorado las cifras este año. De todas maneras, han habido niños muertos, pero por lo menos hemos bajado esas cifras, y eso demuestra que por lo menos ya estamos como por un buen camino. No, y cuando uno ve esas imágenes de esos niños adolescentes completamente desnutridos, esos niños pequeñitos, es muy triste, es incomprensible, y uno, pues la verdad, siempre culpa al Estado. Así es, pero seguimos trabajando con amor, pasión, y ver la cara de esos niños es lo que hace que uno nos inyectan gasolina a los niños, y las buenas noticias pues también nos inyectan para seguir trabajando. Despídase cantando un gol de Santa Fe. ¡Ay, Vicky! ¡Gol de mi Santa Fecito del alma! ¡Golazo! Pensé que no lo iba a hacer, me dio más pero pena. Pero lo hizo, me dio más pena, Vicky. Gracias, doctora ella Cristina. sin problema, no nada. Muy Pero bien. además usted se equivocó de profesión, usted tenía que ser la locutora, hola. Acá está Otto Gutiérrez, que solamente tiene un defecto, dice que es Millonarios. Y mire cómo me está mirando, que es mi director de comunicaciones. Bueno, doctora Cristina Plazas, un abrazo, mil gracias. A ustedes mil gracias por acompañarnos en el Facebook Live.